Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuánto damos gloria a Dios y al nombre de Jesús? Bien, hermanos, en esta mañana saludándoles en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor porque las aguas oxigenadas tienen vida y esta iglesia tiene vida porque las aguas se mueven. Amén. Gracias al Señor por todo lo que en el transcurso de la semana podemos hacer. Amén. Las diferentes actividades. Bien, hermanos, saludándoles en el nombre del Señor Jesús, saludando las visitas, los amigos que esta mañana se encuentran acá con nosotros en esta gran escuela dominical. Yo le pido el favor a uno de la hermano Walter que pegue un paseíto por allá por las aulas y por el atrio, en fin, que ya suspendan cualquier actividad de inscripciones o tal cosa, porque ahora no hay inscripciones de ninguna clase, y entonces podamos estar participando de la enseñanza. La alabanza es muy buena, muy importante, es una bendición, y el Señor se goza en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Él se goza en medio de las alabanzas de su pueblo, cuando su pueblo le alaba y le glorifica a Él en espíritu y en verdad. Entonces, si Él se goza en medio de las alabanzas de su pueblo, entonces gocémonos nosotros escuchando su palabra. Así de sencillito. Gocémonos nosotros escuchando su palabra. Amén. Algunos, y ya los tengo detectados, cuando pasan al predicador y dicen: hermano pastor, predíquenos la palabra, a algunos es como que si le pusieran una aguja en el sentadero. Ahí mismo se van parando y se van yendo. Otros tratan de justificar con irse allá a la clase de escuela dominical, cuando ya escuela dominical tiene preparados sus maestros. Ya ellos tienen sus maestros. Entonces, muy importante es que estemos atentos a la palabra del Señor. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a tocar un tema muy importante, y es el señorío de Cristo en mi vida. Y tengo mi Biblia abierta en el Evangelio escrito por Mateo, el capítulo 16, el verso 24 y 25. Si gusta colocarse en pie, hágalo, para que de una manera reverencial, hermanos, tomemos esta lectura de la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Oremos. Soberano Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Háblanos, Señor bendito Salvador Jesús. En tu nombre santo hemos venido para escucharte, Señor Jesús, para asimilar tu palabra, ser edificados en la misma.
Abre, Señor Jesús, nuestro entendimiento. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos. El tiempo ha transcurrido. Sin embargo, pues ya nosotros como que nos estamos dando a la costumbre. Amén. A la costumbre. Yo sé que están cansaditos, llevamos 2 horas precisas en alabanza, en anuncios, en una cosa, en la otra, y seguramente pues hay cansancio, pero vamos a disponernos. Amén, vamos a disponernos. De pronto habrá un momento donde tengamos que cambiar el orden del culto para darle prioridad a la palabra de Dios. Amén. Para darle prioridad a la palabra de Dios. Sin dejar de hacer esto, podemos hacer también ¿qué? Lo otro. Y de esa manera, hermanos, podemos lograr los objetivos. A mí siempre me están reclamando, hermanos, usted empezó la enseñanza en la introducción y nos dejó prácticamente con hambre. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de pronto quedan a mitad del camino. Pero vamos a procurar de que las enseñanzas tengan su desarrollo total para que de esa manera, hermanos, haya una mejor comprensión de la temática que se está desarrollando. El señorío de Cristo en mi vida. Es un texto, hermanos, que todos nosotros lo hemos leído y es el resultado de lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos con respecto a su muerte. Él anuncia su muerte. Ya el tiempo estaba cercano. Venía con disponibilidad de hacer la voluntad del Padre. Por eso dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Realmente es una declaración muy temeraria para sus discípulos. Había apego de los discípulos hacia él y seguramente de él también a sus discípulos. Llevaban 3 años y medio de compañerismo, 3 años y medio de trabajo, 3 años y medio anunciando el reino de Dios. Y vemos que el verso 22, Pedro siempre, el intrépido, el que está adelante de las cosas, le dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Muy buenas eran las intenciones de Pedro. Sí, ¿por qué decir que no? Muy buenas las intenciones. Debido a lo que acabamos de decir, el apego que había de los discípulos hacia el Señor. Pero el Señor conoció quién estaba en Pedro en ese momento. Pedro no lo estaba diciendo por sí mismo, sino que sabemos muy bien que hay alguien que quiere interferir
en la obra del Señor. Y el Señor conoció quién estaba allí en Pedro, reconviniéndole acerca de no ir a Jerusalén para cumplir la misión a la cual él había venido. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y a renglón seguido, el Señor Jesucristo hace una proclama. Y no solamente para sus discípulos del momento, sino para todos aquellos que creerían al Evangelio por medio de la predicación de sus discípulos. Y precisamente nosotros, los que estamos aquí en esta mañana sentados, otros tantos miles y millones de creyentes alrededor del mundo, estas palabras, hermanos, cobran vigencia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y con eso el Señor Jesucristo está declarando su señorío. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque anterior a este suceso, vemos que el mismo Pedro confesó quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor Jesucristo le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Su pertenencia. Nosotros somos pertenencia ¿de quién? Somos pertenencia de Cristo. No somos pertenencia de otro. No somos pertenencia de Confucio. No somos pertenencia de Mahoma. No somos pertenencia de Buda. Somos pertenencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él así lo ha declarado: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él tiene señorío sobre su iglesia. Y su iglesia está compuesta ¿por quiénes? Por nosotros, sus miembros, siendo Él mismo la cabeza. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y el Señor declara: si alguno quiere venir en pos de mí. Observemos las palabras del Señor. No está obligando a nadie. No está obligando a nadie. No ha puesto una nariguera o ternilla en nuestra nariz para presionarnos. Es muy voluntariamente que en esta mañana nos encontramos aquí en este lugar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Tome su cruz y sígame. Y ahí es donde comienza el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y a la vez nuestra adherencia, nuestra unión, nuestra relación con Él. Amén. Porque usted y yo y Cristo Jesús, en Él uno ¿qué? Somos. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Por eso, Jesús declara su expectativa de que sus seguidores los seguirán al morir a sí mismo. Es un compromiso bastante serio. Él está hablando claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Y él tiene expectativas que los que hemos leído y escuchado estas palabras cumplamos lo que él nos está pidiendo a través de su palabra santa. Por eso Jesús explica lo que significa tomar la propia cruz. ¿Y qué es tomar la propia cruz? La cruz de Cristo. ¿Será una cruz de palo? ¿Será una cruz de metal, de oro, de bronce, de hierro? No, Señor. Jesús explica lo que significa tomar la propia cruz, y es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar sus mandamientos. Y tiene eso, hermanos, base bíblica. Sí, Señor. En Gálatas capítulo 5, el verso 16 al verso 21, allí el Señor nos está pidiendo que si queremos ser sus discípulos, que si queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas, tenemos que hacer esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y observe allí la palabra Espíritu está en mayúscula. La referencia es que los deseos de la carne, las pasiones bajas que en nosotros en tantas ocasiones se pueden desarrollar, son contrarias a su Espíritu Santo. Porque siendo Él el Espíritu Santo, siendo Él Dios, hermanos, debemos ser santos porque Él es santo. Y sigue diciendo, y porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y por qué no podemos hacer lo que nosotros queramos? En expresión coloquial, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana? ¿Por qué? Porque somos de Él, porque somos pertenencia de Él, porque Él tiene señorío sobre nuestras vidas. Entonces no podemos hacer lo que a nosotros nos venga en gana. No, Señor. Claramente sigue diciendo, porque si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley del pecado, bajo la ley de la carne, porque tenemos, hermanos, la ley del Espíritu de Dios obrando en cada una de nuestras vidas y manifiestas. Observe cómo Él mismo está diciendo a través de Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Todo eso lo conocemos, pero se hace necesario volver a recordar que son ¿cuáles?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y observemos que ahí hay pecados contra el Espíritu Santo. Amén. Que hay pecados en contra también de nuestros propios hermanos, porque está hablando de envidias, está hablando de homicidios, está hablando de disensiones, de celos, de contiendas. ¿Qué tal una iglesia contenciosa? ¿Qué tal una iglesia que todo el tiempo esté peleándose? Está cometiendo el más grande de los pecados contra el Espíritu Santo, y es contristarle a Él. Por eso en esta mañana, cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, es no condescender con deseos y apetitos, sujetándose interiormente a la ley del amor que es en Cristo Jesús, conforme a la doctrina del Evangelio. Amén. No podemos condescender. Allá en las aguas bautismales, hermanos, dejamos todo lo que era el viejo hombre para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la negación de nosotros mismos para que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Y siga diciendo, tome su cruz. Jesús nos llama a cada uno a tomar su propia cruz, a morir a nuestros deseos egoístas, a hacer su voluntad, llenarnos de su amor, de su espíritu, que es la garantía de nuestra herencia eterna. Amén, hermanos. De pronto esto puede sonar muy duro, pero he escuchado a otros predicadores de nuestra iglesia, más duros inclusive, pero cuando se predica por la palabra, hermanos, hay que aceptar la palabra, porque ella es vida. Y ya sabemos que tomar la cruz, hermanos, es esa negación de nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Y sigue diciendo, y sígame. No es solo seguirle, buscando sus favores o un bien común, sino porque Él, hermanos, es el pan de vida que a vida eterna permanece. Muchos le seguían a Él por el pan. Ay, Señor, ¿cuándo llegaste? No nos dimos cuenta cuando viniste. Pero no le estaban buscando tanto para escuchar su mensaje, sino porque sabían que Él les daba pan y Él les conoció su malicia. Como puede suceder en la iglesia en tantos que de pronto están por bienes, cuando el mayor de los bienes es la vida eterna que el Señor Jesucristo nos concede.
Y el Señor les exhortó, y el Señor les amonestó, les dio duro, a tal punto que dijeron: esa palabra es muy dura, ¿quién podrá qué? Resistirla. Y eso sucede también en la iglesia contemporánea. Cuando se predica fuerte, con enseñanza, amonestación, exhortación, y cuando esa palabra allá en lo más profundo de nuestro corazón hace punzadas, estamos buscando la puerta para salir y no volver. Esta palabra es dura, le dijo el Señor a sus discípulos. ¿Quién podrá qué? Resistirla. Y el Señor fue claro: si ustedes quieren irse, ahí está el camino. Ahí está el camino. Por eso es que hay que recordar: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ahí vemos nuevamente a uno de sus discípulos, Pedro seguramente: Señor, ¿pero a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahí reconoció nuevamente el señorío de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, hoy, en este momento, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta. Sencilla la respuesta: hay que obedecer a Cristo. Hay que obedecer a su señorío y llenarnos de su Espíritu Santo. Y esto implica dar muerte al viejo hombre. ¿Lo dice la Escritura? Sí, Romanos 8:13. Porque es importante que lo que se diga, que lo que se comente, hermanos, todo sea ¿qué? Regentado por la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Al que nos traía esta mañana de la casa hasta acá, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo me le entro a este? Entonces le pregunté: ¿estabas muy lejos de acá? Y yo: no, estaba cerca. Y cuando salió, me dijo: yo estaba parado acá, esperando la llamada. Y me dijo: esperando la llamada, la palabra llamada. Estaba esperando la llamada. Ah, bueno. Y por ahí me le fui. Oye, hay una cosa especial. Comencé a hablarle como que si estuviera evangelizando. Y el hombre callado. El hombre callado. Callado. Llegamos acá. Oh, le hablé. Le mostré la condición. Lo que se cosecha cuando el hombre está en el pecado, en la desobediencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escudriñad las Escrituras, le decía, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y decía yo: pero este cliente no me habla nada. No refuta. Cuando llegamos ahí, y esta que él sí ve, yo me de reojo por el, ¿cómo es que llamaban? Lo miraba, que él de pronto me tiraba la mirada. ¿Y esta qué iglesia es? Esta es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Y cuando estoy evangelizando, el taxista o los de Uber o tal cosa, siempre les pregunto, oiga, ¿y usted dónde vive? Con el fin de que si ven tal barrio, tal cosa, entonces le digo, allá hay iglesia del Señor. Y entonces, ay, sí me la soltó. No, yo vivo en el barrio Santander. Y sí, ¿vivís en el barrio Santander? Sí, vivo en el barrio Santander. Ay, yo fui pastor 10 años y medio en la iglesia del barrio Santander. Y se quedó mirando, con razón, yo como que lo estaba tratando de sacar. Lo estaba tratando de sacar. Y me la soltó. No, yo tengo a mi abuela que es creyente de la iglesia. Y toda mi familia es creyente de la iglesia. ¿Y usted qué le pasó? Soy bautizado y descarriado. Yo, ¿cómo? ¿Y cómo se llama tu abuela? Se llama la hermana Ofelia Cano. Y resulta que la hermana Ofelia Cano fue la nana de los 4 muchachos cuando ellos estaban pequeñitos. Ella era la nana de ellos. Nos ayudaba ahí en la iglesia cuando nosotros salíamos a visitar. Ella entonces los atendía. Una hermana, una anciana queridísima. Y el peladeo, la mamá llama a María y lo llevaba a escuela dominical. Qué alegría la que le da a uno cuando se encuentra con estas personas. Y que se les habla del mensaje. Y que seguramente Dios obrará en esas vidas, hermanos. Por eso no podemos dejar de hablar, de anunciar, de declarar esta verdad del evangelio. Amén. Y aquí se nos está diciendo, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, le decía yo a este joven. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Observemos, hermanos, ese contraste. Es que esto es para leerlo, para estudiarlo. Es el pan para alimentarnos. Cuando el señorío de Cristo está en nuestras vidas, hermanos, yo no me explico por qué tanto problema. ¿Por qué tanto problema? Tanta enfermedad, tanta querella en la iglesia. ¿Qué razón hay? Estamos haciendo nula la palabra. Es que ahí está, porque si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a lo que estábamos diciendo en Gálatas 17 al 21, moriréis, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, y tenemos el Espíritu Santo de Dios, aleluya, hacéis morir las obras de la carne, entonces tendremos vida y vida en abundancia. Fuerte ese aplauso al Señor. Contamínese del aplauso de los que están escuchando. Contamínese el aplauso de los que escuchan la palabra. Oh, aleluya. Por eso, hermanos, hecho discípulo, el apóstol Pablo del Señor Jesucristo declaró: todos conocemos la experiencia que Pablo vivió cuando se dirigía hacia Damasco. La conocemos. Para él fue algo realmente muy duro, porque él tenía un alto concepto de sí mismo. Tenía su yo, tenía su egoísmo. Hermanos, en las nubes prácticamente levitaba, como sucede en tantos creyentes. Es tan elevado su ego, su yo, que están tratando hasta de levitar en la iglesia. Eso ya, a lo estilo como astronauta en la luna.
Pero Pablo tuvo una experiencia que lo hizo bajar de su sicómoro, de su altura, de su egocentrismo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Él conoció que el que lo había tirado al suelo no era otro sino aquel mismo a quien él estaba, ¿qué? Persiguiendo. Fue tanto su egoísmo cuando se dirigía hacia Damasco que él sabía positivamente que ese a quien él estaba persiguiendo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero era que no podía ver más allá. Su ego. Pero cuando él tuvo esa experiencia, que es la experiencia que nosotros hemos tenido, porque nuestra condición fue muy similar a la condición de Pablo. Amén. Fue muy similar. ¿Qué me va a hablar usted de eso? Yo no necesito ese evangelio. Ese evangelio es para los viejitos, para las viejitas. Yo estoy muy joven. Tengo derecho a disfrutar de mi vida. Esa era nuestra actitud. Una actitud egocéntrica. Pero cuando ya vino el toque del Señor, todo fue diferente. Todo fue diferente. Tan diferente fue que el apóstol Pablo, después de ese encuentro con Cristo, hecho ya apóstol del Señor, escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, le dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El encumbrado hombre de ciencia, de conocimiento, educado a los pies de Gamaliel, con ciudadanía romana, de la tribu de Benjamín. Todo eso tenía él. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, eso todo él lo consideró como ¿qué? Como basura, como escoria. Y precisamente en Gálatas 2:20 él hace una confesión. Y es la confesión que en esta mañana nosotros debemos hacer para que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. ¿Qué declaró? Con Cristo. Aleluya. Bendito su nombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque un día escuché de sus discípulos que él había dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que Pablo fue evangelizado en ese aspecto. Y por eso es que él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque yo acepté el llamado que él me ha hecho. Y creo que los que estamos aquí hemos escuchado el llamado que el Señor nos ha hecho, texto que inicialmente tomamos para la enseñanza, pero que ahora encontramos de uno de los apóstoles, Pablo, su testimonio diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es comprometedor, hermanos. Muy comprometedor. Y ya no vivo yo. Eso cae duro.
Porque hay muchos que están viviendo ¿para quién? Para sí mismos. Para sí mismos. Para su yo. Para su ego. ¿Por qué? Porque aún todavía no se han crucificado con Cristo Jesús. Eso es claro. Y sigue diciendo, ¿más qué? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De ahí parte entonces el tema, el señorío de Cristo en mi vida. Amén. Mas vive Cristo en mí. Él tiene señorío en mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Apropiémonos de esa palabra. Y apropiándonos de esa palabra, hermano, tanto bochinche que hay, tanto prejuicio que hay, tanta querella que hay, tantas heridas que están sangrando por ahí, son cerradas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eres el Señor de mi vida. Amén. Qué bueno es apropiarnos de esa palabra maravillosa. De ahí, hermanos, el tiempo ha transcurrido. ¿Qué es entonces el señorío de Cristo en mí y en el creyente en general? ¿En qué consiste? La respuesta es clara. La doctrina del señorío de Cristo en la vida del creyente enseña que el someterse a Cristo nuestro Señor va de la mano con el confiar en Él como Salvador en obediencia a Él y a su palabra. Eso va unido. Amén. Va de la mano. Confiar en Él. Amén. Confiar en Él. En obediencia a su palabra. Hay que tener en cuenta, hermanos, que el señorío de Cristo en mí no es una doctrina de salvación basada en obras. No. Hay defensores del señorío de Cristo que enseñan que la salvación es solamente por gracia. Y sabemos, hermanos, que la salvación es por gracia. Pero es que hay movimientos que tergiversan lo que es la gracia de Dios. ¿Y cómo la tergiversan? No, como es la gracia de Dios, es por pura gracia. Una vez salvo, para siempre salvo. Y esa es una secta por ahí que se llama Creciendo en Gracia, que más bien es una desgracia para los que creen en ella. Por un tal difunto que se llamaba José Luis Miranda. Una doctrina diabólica. Diabólica. Porque está pervirtiendo la gracia de Dios para salvación, enseñando que una vez salvos por gracia es para siempre y que se puede seguir viviendo ¿qué? En pecado. ¿Sí me hice entender? Y entonces vemos que ya se marcan con el 666. Se hacen tatuajes en la frente. ¿Por qué? Porque ha sido, hermanos, se han tergiversado lo que es la doctrina. En esta
mañana. Hermanos, el señorío de Cristo Jesús en nuestras vidas es obedeciendo a su palabra para que Él sea el Señor de nuestra existencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre. Por eso, el señorío de Cristo en mí me lleva al arrepentimiento. Amén, al arrepentimiento. Un día creímos a este evangelio y seguimos creyendo y seguimos predicando y seguimos declarándole a las gentes lo que Pedro dijo en Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ya hemos pasado por ese proceso. Lo hemos experimentado. De tal manera que el genuino arrepentimiento que surge cuando una persona se somete al señorío de Cristo no puede resultar sino en un cambio de comportamiento. Amén. En un cambio de comportamiento. El señorío de Cristo, hermanos, después del arrepentimiento nos llevó al nuevo nacimiento. Amén. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar al reino de Dios. Y eso nos da un privilegio grande, que si lo llevamos a lo que es la ciencia, podemos hablar del ADN de Dios en nosotros. ¿Y cuál es el ADN de Dios en nosotros? Su Espíritu. Su Espíritu. Y eso está enmarcado en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos al Señor. Después del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, hermanos, estamos unidos a Él. Estamos unidos. Están cansaditos, ¿ya? Yo también. Pero me gozo con la palabra. Pero el que se une al Señor, y un día nos unimos a Él, cuando aceptamos vivenciar con Él, un espíritu somos con Él. ¿Y dónde dice eso? En 1 Corintios 6:17. Amén. Ya les voy a terminar, hermanos. 1 Corintios. Valo ahí. Pero el que se une. Amén. Los casados tenemos la experiencia de lo que es unirnos a una mujer y ellas unirse a ¿quién? Al esposo. ¿Somos qué? Una sola carne. Al estar unidos al Señor por su palabra, al aceptar su gracia, un espíritu somos con Él. Amén. Un espíritu somos con Él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y terminando, dice, habla de la permanencia en Él. Las palabras permanece en Él. Y nacido de Dios,
Son expresiones equivalentes. Solo los que permiten el señorío de Cristo en sus vidas continúan siendo nacidos de Dios. Y mire lo que dice Primera de Corintios 6:3. Aleluya. Primera de Corintios 6:3. Y nadie, yo tengo aquí el texto, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermanos, esta es la introducción. Nos quedamos en la introducción porque son 11 puntos, o sea, 2 o 3 dominicales más. Pero quedamos, ¿qué? Hermanos, quedamos iniciados. Pero hermanos, sabemos que la mucha miel, ¿qué? Empalagosina. Y es mejor poquito a poquito para tomarle dulzura a la palabra del Señor. Quede esta palabra en esta mañana en nuestros corazones, porque el Señor tiene mucho que decirnos a través de la misma. En próxima dominical estaremos viendo lo que es el señorío de Cristo en mí en muchas áreas de nuestras vidas. Hermanos, que este pan que el Señor nos dio para esta semana sea nuestro alimento. Que el Señor Jesús nos bendiga. Un abrazo para todos. Dios les guarde, hermanos. Teniendo mi